Política. Un tema que, junto con la religión y el deporte, son tópicos que es mejor no tocar en las reuniones, pues pueden levantar polémicas y herir susceptibilidades. Quienes me conocen saben que me considero un ente apartidista y apolítico, y esto último, hay quienes lo consideran peligroso, pues como decía el gran Platón, el precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres. Pero la realidad es que, para mí, la política es un simple juego de intercambio de máscaras. Lo que hoy prometen aquellos que están intentando hacerse con el poder, una vez que lo alcanzan, mágicamente sus capacidades se ven mermadas, y ya no son capaces de cumplir aquello que con ahínco prometieron a las masas, y éstas, por alguna extraña razón, lo perdonan. No son capaces, en algunos países, claro, de reclamar aquello que se prometió durante tanto tiempo y que por alguna desconocida razón, a la hora de la hora, no se cumple. Ave, sé bienvenido a un canal incómodo, hecho para gente incómoda. Si es tu primera vez por aquí, consiénteme presentarme. Me llamo Angelo Domini, pero me conocen como el abogado del diablo, por mi inclinación a cuestionar ciertas cosas y en ocasiones a defender lo indefendible. Este podría ser un video con el típico título sensacionalista, lo que el gobierno no quiere que sepas. Pero seamos sinceros, todos lo sabemos ya. Los gobernantes son, aunque a ellos les guste aparentar lo contrario, servidores públicos, pues se supone que están ahí por el pueblo y para servir a y no para servirse de él, como muchos lo han estado haciendo, y ha quedado patente en este tiempo de pandemia. Gracias a su irresponsabilidad, a su ineptitud o a su mala organización, hoy menos que nunca la gente confía en ellos, y es algo normal y entendible. Pero a mí me gusta hacer una analogía acerca de algo que yo considero muy curioso y que he podido observar a lo largo de los años en este mundo y en los anteriores. Y por mundos, entiendas imperios, civilizaciones, ciudades, administraciones o el sustantivo que mejor sea de su agrado. Y es, sopratuto en los países actuales, y más notable aún en los países de habla hispana, que la clase política, aparte de sentirse totalmente ajena a la clase obrera y a sus gobernados, se sienten intocables, amén de que se sienten infalibles y que decisión que tomen es la correcta. Pero lo que resulta curioso en sí, o al menos lo es para un servidor, es que como ya comenté antes, la clase política y sus integrantes son empleados públicos, quienes reciben un sueldo, muchas veces exorbitante, el cual sale del erario, dinero de todos y cada uno de los contribuyentes, pues aunque no estén dados de alta en el organismo tributario correspondiente, paguen su cuota de autónomos, no se hospeden en algún hotel de lujo, por lo cual haya que pagar algunos otros impuestos, o sean un automóvil por el cual haya que pagar otro cúmulo de gravámenes. Todos y cada uno pagamos un impuesto por comprar la cosa más insignificante que pueda haber en el mercado. La gran mayoría de las cosas están grabadas, y si no pagásemos por algo grabado, seguramente se nos haría el cobro de un impuesto de alguna otra cosa, como por ejemplo, a quienes laboran en una empresa se les realizan las retenciones correspondientes para sanidad y otras contribuciones al Tesoro del Estado. Así pues, repito, la clase política son empleados públicos, y lo que resulta harto curioso es que son los únicos empleados que yo he logrado ver en el mundo, a los cuales se les paga por hacer mal su trabajo. Hay quien dice que los economistas son profesionales que se dedican a predecir lo que sucederá en el mundo futuro en materia económica, y que cuando dichos pronósticos no se cumplen, formulan grandes teorías para explicar por qué no sucedió lo que ellos habían predicho. A su vez, los meteorólogos tienen el estigma de que dicha ciencia es la única que está financiada y abocada a equivocarse,
ya que muchas veces su pronóstico no corresponde con lo que sucede en la actualidad. Mas son simplemente eso, meros pronósticos que pueden variar debido a la acción caprichosa de la naturaleza. Pero, en lo que respecta a la clase política y a la administración pública es diferente, pues esto no es algo que esté sujeto al azar. No es algo que dependa del mercado, sino va ligado con él. Y casi siempre el mercado depende de la administración pública y de las legislaciones en torno a este. Por ende, resulta gracioso, curioso y hasta preocupante que la sociedad permita a sus empleados públicos, desde el más insignificante oficinista, confinado en una oficina escondida en la más rural de las poblaciones, hasta la persona que ostenta el poder ejecutivo de toda una nación, se le permita actuar de manera negligente, cobrando sueldos exorbitantes, bajo la excusa de que es menester que sea de esta manera, pues caso contrario, se corromperían y farían lo que fuese necesario con tal de recibir unas monedas extra. Pero seamos sinceros, la corrupción existe en todas las ramas de la administración pública y la política, y si un sueldo encumbrado evitara que tuviésemos jueces, gobernadores o políticos corruptos, o no existiría la corrupción, o tendrían que estar cobrando sueldos muy bajos para que ésta existiera, y ninguno de los anteriores es el caso. Otro ejemplo, que lejos de curioso, me parece indignante, y es que cualquier trabajador de cualquier empresa que desempeñara mal una jornada cualquiera, sería reprendido y se le exigiría que corrigiera su actuar. Y si esta persona respondiera muy gallardamente a su supervisor que si no le agrada su proceder, puede hacerlo por él mismo, creo que hasta para el menos avispado sería más que evidente que, si bien no inmediatamente, al día siguiente se le proporcionaría una caja para que amable y voluntariamente pusiera dentro todas sus pertenencias y dejara libre el puesto para alguien que sí estuviera dispuesto a cumplir con su trabajo, pues para eso fue contratado. Pero ¿por qué aceptamos de nuestros empleados públicos que nos digan a la cara que si no estamos satisfechos con la forma en que están gobernando, conformemos un partido político independiente o nos adhiramos a uno ya existente? Y, si es que logramos derrotarlos en las elecciones, cambiemos las cosas a nuestro parecer. Tenemos que recordar, y ellos sobre todo, que son empleados públicos y que por mucho que se les haya conferido un puesto encumbrado, no dejan de ser empleados de todos y cada uno de nosotros, puesto que cobran, como lo he repetido a lo largo de este vídeo, del erario, del dinero público, que pertenece, como su nombre lo indica, a todos, ya que todos contribuimos a su fondeo con nuestras contribuciones, lo que antiguamente se conocía como el tesoro del reino. Por ende, la población está en todo su pleno derecho de llamarlos a rendir cuentas y de exigirles que realicen el trabajo para el cual fueron colocados en el puesto que desempeñan. Platicando con mucha gente, siempre viene a mi mente el siguiente símil que yo creo que será de utilidad, para que vosotros podáis darle un rostro más real a la situación. Imaginemos a un empleado cualquiera, puede ser un empleado de la construcción, al cual se le pagará por realizar una obra en nuestro hogar. Si este empleado nos presupuesta un tiempo de realización de 3 semanas para culminar la obra que se le solicita, y el monto para hacerlo asciende a 50,000 monedas, se supone que queda comprometido a llevar la obra a cabalidad en el tiempo y presupuesto estipulados. Caso contrario, se le pedirá que rinda cuentas de su mala gestión. Si esta persona solicita más dinero del que se ha presupuestado en un inicio, lo más probable es que le neguemos dicho dinero. Argumentemos que es su responsabilidad realizar un cálculo lo más exacto para hacer la obra y se supone que conoce bien su oficio.
De no saberlo, podemos llamar siempre a alguien más que sí sepa realizar las cosas. Lo divertido es que cuando el gobierno hace exactamente lo mismo en cuanto a obras públicas de infraestructura se refiere, y se comienza una superobra de arquitectura que no costará simplemente 30.000 monedas, sino cientos de miles de millones, y repentinamente dicha obra se ve estancada porque el presupuesto no fue el adecuado y no alcanza para culminar la obra, no se ve a nadie pidiendo la dimisión o destituyendo a todos los implicados de dicha obra. No se ve a la constructora que se supone que ganó la licitación de la obra, no siendo cualquier hijo de vecina recién egresado de la facultad, sino por ser la mejor en su ramo, siendo llamada a rendir cuentas. Entonces, ¿por qué esta inacción social? ¿Será acaso que la población está acostumbrada, o la tienen acostumbrada, a que si algo falla siempre será así? Habrá gente que utilice la excusa de la pandemia, y otra que arguya que es un plan gubernamental, puesto que cuando haya una manifestación, mágicamente habrá un repunte de contagios. Pero pandemias aparte, esta situación no tiene 1 año, ni 2, ni 3. La corrupción, como yo la veo, es siempre como un árbol. Jamás aparecerá uno en un jardín o en un prado de la noche a la mañana. Primero, es una pequeña plántula que va creciendo, y, si el suelo y las condiciones son propicias, y si se le ignora lo suficiente, no es como la nieve que se funde y desaparecerá. Al contrario, sin darnos cuenta, se convierte en un árbol fuerte y frondoso, el cual es prácticamente imposible de erradicar, simplemente queriéndolo arrancar de raíz. Podemos cortarlo cuantas veces queramos, pero siempre renacerá y crecerá de nuevo, puesto que se le ha permitido desarrollar raíces profundas que le permitirán resurgir de nuevo. Por ende, repito y recalco, esto no tiene nada que ver con un plan del gobierno. Sí, se han aprovechado de la situación sanitaria para actuar de manera aún más impune que de costumbre. ¿Cuál es la excusa para no salir y exigir sus derechos, lo que corresponde? Por eso digo que no es algo que el gobierno no quiera que sepamos, es algo que todos sabemos ya, y es algo que todos deberíamos tomar en consideración. Al político no le interesa la clase que gobierna, al menos no actualmente. Pues por ejemplo, se puede llegar a pensar que los reyes de antaño eran mucho más crueles e impositivos que los gobernantes de hogaño, y que actuaban de manera absolutista. Sí, es verdad, pero también es verdad que en los casos bélicos, uno de los primeros en estar en las filas de la batalla era el rey, bien por moral, bizarría, o para supervisar que la conquista se llevara bien a cabo. Pero ahora, los gobernantes que declaran la guerra, a pesar de ser comandantes en jefe de las tropas de la nación, son los únicos en no asistir a la batalla, y todo lo ven cómodamente a través de una pantalla de televisión o de ordenador en sus oficinas, debidamente resguardadas y vigiladas, y quienes son enviados a morir son personas que creen estar defendiendo los intereses de su patria, cuando en ocasiones no podría ser nada más lejos de la verdad. O por ejemplo, cómo se utilizan cosas como la vacuna, la comida o los salarios en actos de campaña como moneda de cambio, y cuando llegan al poder, incluso después de décadas de estarlo intentando, simplemente bajan las manos, arguyendo que el gobierno anterior dejó un desastre y que poco o nada pueden hacer con lo que han recibido. Entonces, repito mi pregunta. ¿Hasta cuándo la sociedad va a permitir que se siga con esa burla hacia ella? Hay quien puede argumentar, como ya lo puntualicé anteriormente, que es peligroso salir a la calle a manifestarse no solo por la enfermedad, sino por el aparato represor del Estado. Y tienen razón, pero no es la única manera de alzar la voz y de comenzar un cambio. Las redes sociales han alcanzado un impacto y un alcance tales que muchos gobiernos temen a ellas y buscan controlarlas desesperadamente, con base en decretos y leyes
que hagan que las compañías, bastante bien compradas por cierto, revelen datos acerca de las interacciones y de los usuarios. Precisamente por eso, porque temen a su poder. Incluso sus mismos creadores llegan a temerles, pues pareciera que han cobrado vida propia, e intentan censurar a diestra y siniestra a todo aquel que pueda tener un pensamiento disidente, porque saben que las redes sociales poseen la capacidad de exacerbar cualquier idea que no sea conveniente a sus intereses, y por más que se esmeren en censurar, no conseguirán nada. Así que, no hay excusa. No estoy alentando a nadie a salir con antorcha en mano a quemarlo todo. Eso es tarea de la izquierda. Pero sí, como siempre trato de hacerlo en este canal, a cuestionarse, a investigar más allá de lo que se nos sirve en bandeja de plata. Toda información que necesitamos está a nuestro alcance. Es simplemente cuestión de saberla buscar. Así que, recordad, esto no es algo que el gobierno no quiera que sepáis. Es algo que os conviene recordar de vuestro gobierno. Si consideráis que lo que se habla en estos vídeos aporta valor para vosotros, no dudéis en dejar un comentario y compartidlo con quien creáis que pueda servirle. De igual manera, tenéis a vuestra disposición otros medios en mi página en Facebook y en mi perfil en Twitter, donde podéis estar al pendiente de nueva información y sugerir algún tema que os gustaría que tratase. También recordad que he creado para vosotros un sencillo espacio, al cual he denominado Confessionarium, en el que, si gustáis, podéis enviar un mensaje acerca del contenido de la página, de los videos, o alguna inquietud que queráis externar acerca de las ideologías que se fraguan hoy en día, de manera totalmente anónima. Todo lo que pongáis en ese espacio quedará resguardado por el secreto de confesión. Espero que os guste y os sea útil. Gracias por haber llegado hasta este punto del video. Y recordad, como siempre os digo, ubi concordia ibi victoria, de parvis grandis acerbus erit. Donde hay unión está la victoria, pues de las cosas pequeñas se nutren las cosas grandes. Soy el abogado del diablo. Volveremos a vernos cuando sea menester.